Entonces, yo creo que tenemos que escucharlos justamente para aprender de lo bueno que recibieron, pero también de todo lo que podemos hacer mejor. Y yo creo que una de las grandes lecciones, yo diría, de esa experiencia, es que finalmente en términos de profesores éramos muy pocos. Era la profesora Ángela, yo y colegas que querían también hacer parte de esa aventura, pero los que hacen finalmente eh, las iniciativas, el trabajo, pues son los mismos estudiantes, porque ellos están ahí y yo creo que vivimos en un mundo donde ponemos demasiadas limitaciones y decimos, no, si no te has grabado, no puedes, espere, luego lo vas a hacer. Yo creo que eso a veces es bueno, decir, bueno, tenemos que esperar de tener ciertos aprendizajes para poder participar, pero tampoco limitarnos tantos, porque la gran lección yo creo es que esos jóvenes de ese programa web intercultural pues nos demuestran todos los días que grandes cosas se pueden hacer si uno tiene esa voluntad, y lo que deben hacer las instituciones es apoyarlos, ponerse al servicio para hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Muchas gracias, profe Bastián. Les recuerdo que en este momento estamos en redes como numeral formación para el buen vivir. Ahí desde este numeral pueden participar y generar también mucho más espacio en redes porque es importante visibilizar estos espacios que se abren. Termino con esa presentación tan bella que nos hace el profesor Bastián de nuestros estudiantes de UR Intercultural para darle justamente la bienvenida a ellos. Entonces, Holger, Gabriel, Neila y Catherine, bienvenidos. Y evidentemente aquí la pregunta para ustedes es, no podemos desconocer cuáles han sido sus experiencias en la universidad y junto con ello, qué retos tienen las aulas de clase según su criterio como estudiantes para avanzar en el proyecto de consolidación de una educación intercultural que construya y se consolide desde la diversidad. Entonces, Holger. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas las que están en el diplomado, también a la gente que está en las transmisiones en vivo desde Madrid y también desde la cuenta de Uber Intercultural. Bueno, primero que todo, yo quiero aclarar que creo que junto con Gabriel no pertenecemos al programa Tejiendo Interculturalidades porque precisamente es un programa demasiado nuevo. Cuando yo inicié en la Universidad del Rosario apenas se otorgaba una beca por estudiantes o indígenas o afro, lo cual implicaba también pues una brecha interesante para hablar de esas cuestiones. Ahora sí, entrando en materia de hablar del aula, siento que, como lo decía Bastián, las universidades en Colombia tienen un rol y en especial universidades como el Rosario, Andes, bueno, varias universidades tienen un rol importante en la transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descolonizar el pensamiento, pues también hay que descolonizar la academia para que ese pensamiento empiece a tener, nuestros pensamientos empiecen a tener gran valor. Eh, yo siento que cuando pensamos en educación intercultural, pensamos también en educación reflexiva, una educación crítica sobre los procesos, sobre nuestra historia, y es algo que yo agradezco mucho, ¿no? Como que siento que el paso por la universidad, no, en muchos casos, pues hay gente que pasa por la universidad y pasó, o sea, eso fue como derecho, y hay gente que se nutre de cosas que permiten conocer nuevas realidades, y siento que eso es algo que agradezco mucho del programa Uber Intercultural, y no solo el programa Uber Intercultural, sino el pensarse la educación intercultural, el pensarse algo que hablamos nosotros mucho, que es la pedagogía del amor, como enamorarse de los procesos sociales, y el entender que como que las prácticas y el activismo y el hacer comunidad y el caminar con las poblaciones, nuestras poblaciones, caminar con nosotros, pues es posible, y no, uno no se muere de hambre, o sea, porque también, yo entré a periodismo de antropología y yo decía, no, o sea, voy a quebrado. Pero resulta que no, que si se puede, pues uno no gana millonadas, pero sí se puede construir desde ahí. Eh, eh,
Y lo otro que iba a decir es que siento que también en las aulas ahí sí hay un problema, como que no todo no puede ser color de rosa en la vida, y es que a veces todavía están esos métodos de opresión, o sea, esos métodos jerárquicos, esos métodos que desconocen nuestras realidades, y son esos métodos, pues, como lo decía, pues no es tan intercultural, pero pues cabería, Freire, que es como pues el método de los oprimidos, el método de la opresión, pues jamás nos va a liberar. Entonces es necesario también pensarnos en una educación pues para la libertad, en una educación comunitaria también, ¿no? Porque uno no aprende solo, uno aprende en estos procesos, uno aprende intercambiando cosas. Por ejemplo, en la universidad tuve una oportunidad que es aprender algo de lengua huitota. Pues eso es algo que nunca me iba a imaginar en la vida que iba a aprender algo. Con Fanny Cuiro, pues sí, por si la conocen, se ve la persona. Pero es básicamente eso quería decir. Muchas gracias, Holger. Gabriel, ¿estás por ahí? La misma pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia por el paso en la universidad y cuáles crees que han sido los principales retos que tienen las aulas de clase a la hora de consolidar una educación intercultural desde la universidad y el aporte de todos y todas? Gracias, Paula. Buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora, a Neila, a Catherine, a Olger, al profesor Bastián, a usted, a la EDI, a Ver Intercultural, a la apuesta que hace a Tiquiwa, que eso ya nos dice mucho en integrar a la población indígena, afro, a no indígenas, a no afro, a la población blanco mestizo, casi que para empezar a hablar en diversos lenguajes y así empezar a tejer relatos desde abajo. Es una cuestión también muy afectiva hoy porque está Olger desde la negritud del Pacífico colombiano, yo desde el Caribe y Neila, que es toda una sabedora de Pasto, al igual que nuestra compañera Catherine. De hecho, eso es el sentido de la educación intercultural, o sea, conocer y empezar a tejer casi que procesos desde la colectividad. Y uno piensa de que las luchas son diferentes. Sí, las luchas son diferentes, los contextos son diferentes, las circunstancias son diferentes, pero cuando nos encontramos en estos círculos de la palabra dulce, se empiezan a tejer cosas extremadamente bellas. Para entrar a la pregunta, es que yo creo que también que la pregunta a mí me lleva como a mirar un poco en retrospectiva mi vida, y es que yo soy de Cerete, Córdoba, el segundo departamento después del Chocó con presencia de afrocolombianos y de comunidades negras. Y hacer ese tránsito hacia Bogotá también obedece como a esa diáspora que nos ha tocado de hacer casi que a muchos y pocos afrodescendientes por querer traducir a su comunidad en otros escenarios y aparece el contexto de la educación superior. Pero como lo señalaba Olger y él decía, nosotros en el momento que entramos al Rosario, que además resulta otro espacio muy singular porque su historia institucional también se conecta con una historia nacional donde los indígenas y la población afro no es protagonista desde ahora, sino de antes, pero relacionados más a procesos de colonización, de esclavitud y de limpieza de sangre, no existía en ese momento cuando yo entré o era intercultural. Y como lo decía el profesor Bastián, prácticamente uno se tiene que crear como un blasé, un refugio, empezar a hacer resistencia, y así pasaron como esos primeros años de estudiante. Cuando se hacen las primeras reuniones de Huera Intercultural en el 2018, recuerdo encontrar a la profe Jessica Serrano, que también ha sido definitiva, como lo es Dune Muelas, la profe Ángela Santamaría, el profesor Bastián, las chicas de la EIDI, y después a la mayoría de gente que voy a conocer. Y es a presentarnos esta propuesta que yo pienso que será debió ser para mí un gran impacto en mi vida porque me voy a encontrar también no solo con personas negras que comparten los mismos sentimientos míos como Olger, como muchos estudiantes más de San Andrés Isla, del Pacífico colombiano, sino también de la población indígena. Y es empezar ahí a trabajar casi en un redescubrimiento en diferentes temas, lengua, comida, cocina, organizaciones políticas. Y yo pienso que la educación intercultural es
es un sueño alcanzable, o sea, no es para nada utópico. La historia oficial sí nos ha engañado y nos sigue engañando diciéndonos que no tenemos capacidades, pero lo que no hemos tenido son oportunidades. Entonces sería chévere, sería precioso, singular que existiera más UER intercultural en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. Pienso que el mundo, nuestros mundos necesitan otra relectura, que nuestros conocimientos también pueden llegar a ser ciencia, que nosotros tenemos metodologías propias. Y eso es lo que hace UER Intercultural en la Universidad del Rosario a través de una clase como Diálogos de Saberes, como Retos Interculturales para la Vida Universitaria, la presencia también de Dune como la primera indígena dando clase en la universidad y hablando sobre feminismo indígena, o la clase también dictada por una afrocolombiana sobre estudios afro. O sea, son esas acciones que sin duda alguna nos empoderan y, como dice Olger, todo en el sentido de la afectividad. Eso es lo que es UER Intercultural, además de toda esa apuesta casi que decolonizadora y postdesarrollista, es una cuestión mucho más ligada también a los afectos. Muchas gracias, Gabriel. Justamente hablando de todo este proceso de metodologías propias, del cual apostamos desde la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario y de todas las clases que se han consolidado para abrir un espacio de la interculturalidad. Entonces le doy la palabra a Aura Neila Cresput, quien está en este momento desde Cumbal. Neilita, ¿cómo estás? La misma pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en la universidad y cuáles han sido los aportes desde las metodologías interculturales que tú crees que brinda las clases desde UER Intercultural? Bueno, pues muchas gracias. Un cordial saludo a todos los presentes virtualmente y también a los que nos siguen vía Facebook Live. Bueno, pues mandarles mucha energía. Hace poquitos días ya me encuentro en mi comunidad y siento que ha sido una especie de descanso, de alivio después, o bueno, durante estas circunstancias del COVID. Bueno, pero pues que estas distancias no nos permita reunirnos, ¿no? Bueno, pues las experiencias en la Universidad del Rosario han sido muchas, muy de encuentros y también de desencuentros, pero en relación como a los retos que tiene la universidad, creería que una de las primeras es también desmitificar algunas cosas que aún se preservan en nuestra cotidianidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me presentaba por primera vez a la universidad, recuerdo que, bueno, no habiendo todavía este programa, una de las personas que me hacía la entrevista de entrada me dijo, pero usted no parece indígena. Entonces es como quitarse esos imaginarios primero de quién es indígena, ¿no? ¿Quién es el otro? Entonces yo le decía, ¿cómo así? Entonces me dijo, no, pues es que no traes tu vestido blanco. Me perdí porque no sabía con quién me estaba relacionando. Entonces yo le dije, no, es que yo no vengo, bueno, después caí en cuenta que se refería como a unos compañeros del pueblo arahuaco, ¿no? Entonces le dije, no, yo no, pues no vengo de ese pueblo, yo vengo del sur occidente colombiano y pues nuestra vestimenta y por temas de colonización pues no es tan fuerte como la de otros pueblos, pero pues eso no significa que no lo sea indígena. Entonces, nuevamente me contrapregunta y me dice, no, por lo menos hablarás tu lengua indígena. Entonces le dije, bueno, pues tampoco es tan fortalecida como en otros pueblos, pero más sin embargo eso no significa que no deje de ser indígena. Entonces, son esos imaginarios a los que creo que tanto las universidades, en este caso, tienen esa apuesta, ¿no? De primero conocer al otro para poder interactuar y creo que estaríamos ahí apostándole a ese diálogo horizontal del que se habla, que es pues conocer y a través del diálogo de saberes. Entonces, por eso la importancia de que la universidad, en este marco de la interculturalidad,
se dé la oportunidad entonces de conocer en este caso a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, a los pueblos raizales, y como decía el profesor Bastian, se le está apostando de que ahora nosotros no seamos los que vamos a la universidad, sino también la universidad se dé la oportunidad de ir a los territorios, ¿no? Porque allá entonces nos encontramos con otros mundos, con otras metodologías, y por ello la importancia de resaltar ese conocimiento de nuestras comunidades. En el caso de los pueblos indígenas, le apostamos al valorar, al conocimiento en la chagra, en el fogón, al conocimiento de los abuelos, de las mujeres. Entonces, creo que ahí está esa apuesta desde lo intercultural. Gracias. Muchas gracias, Neila. Y pues finalmente nuestra compañera Catherine Tombe. Hola Catherine, ¿cómo estás? Te damos la calurosa bienvenida a nuestro espacio. Y la misma pregunta, tu experiencia en las aulas de clases y cuáles crees que han sido los principales retos que se han venido consolidando alrededor de la diversidad. Buenos días para todos. Bueno, desde mi experiencia como becaria en la universidad, realmente, pues no puedo negar que ha sido complicado en el sentido de que pues yo la mayor parte de mi vida pues en territorio. Entonces, como este cambio en cuanto al contexto rural al contexto de ciudad, sí se siente la diferencia. Y ya específicamente en cuanto a la universidad, a la experiencia en la universidad, es difícil porque no solo es enfrentarte al pensamiento, sino ya llegar y pues como que sentir que es diferente. Entonces, pues sí, ha sido difícil, pero también trato de no solo ver la parte negativa, sino como lo positivo también. Entonces digo, bueno, ya desde mi experiencia trato de llevar pues un equilibrio entre lo que son mis raíces y el conocimiento académico. Entonces yo creo que la clave está en eso, ¿no? Como en generar un equilibrio entre estas dos dimensiones. Pues he aprendido mucho y yo, a diferencia de mis compañeros, pues llegué cuando ya el grupo, el programa ya estaba organizado y realmente sentí un apoyo enorme por parte de la cultura, la profe Bastian, la profe Jessica, la profe Ana, que hacen parte del grupo. Y bueno, pues realmente aún seguimos aprendiendo, seguimos en lucha, todos los estudiantes, tratando de salir adelante, de adaptarnos a la academia. Y bueno, pues ya en cuanto a la educación intercultural, considero que es fundamental que lo que estos programas hacen es que yo pues, considero que la clave está en esto, desde la academia como la política, la economía, estos sistemas que mueven el mundo, pues que representantes de grupos indígenas o otros hacen parte lideren este tipo de sistemas para así abrir paso a las nuevas generaciones que venimos y de esa manera generar empoderamiento para seguir en resistencia y lucha. Muchas gracias, Catherine. Sabemos que tienes en este momento problemas de conexión, sin embargo, valoramos mucho el esfuerzo que haces de conectarte desde el territorio. Y bueno, para quienes no pudieron escuchar, básicamente Catherine nos hace una reflexión respecto al proceso de inclusión socioeducativa en las aulas de clase, que es un tema que hemos venido también trabajando desde UR Intercultural, y sobre todo también tener en cuenta que Catherine, a diferencia de sus compañeros quienes están y sus compañeras quienes están en este momento en el panel, ella ingresó cuando ya el programa estaba consolidado. Entonces, de acuerdo como con esta dimensión, cuando el programa ya está consolidado y cuando ya comenzamos a notar esos escenarios de inclusión y de permanencia que son vitales
para asegurar que se termine efectivamente la carrera de las personas que hacen parte del programa. Es justamente en ese momento cuando Catherine ingresa y es justamente desde esos procesos y desde esos retos que nos plantean desde lo que hoy es UR Intercultural que generamos muchos espacios de inclusión como son las clases, que también pretenden valorar los conocimientos y los saberes tradicionales de los territorios y como es también, por ejemplo, el caso de la clase de retos interculturales para la vida universitaria, que lo que busca es generar herramientas para el proceso de inclusión socioeducativa de los estudiantes dentro de la universidad. Por otro lado, estamos muy sorprendidas por la participación que han tenido todos y todas en el chat. Realmente preguntas muy críticas. Por acá tenemos una, por ejemplo, y es, profesor Bastian y panelistas, ¿cuál es la mayor dificultad para mantener estos espacios inclusivos en la academia? Esto se puede vincular mucho con esa crítica también del hecho de que este espacio se abre desde una universidad privada que también pues hizo parte de la historia colonial de lo que hoy es Colombia. Entonces, ¿cuáles han sido esas tensiones y justamente la mayor dificultad para mantener estos espacios inclusivos en la academia? Bueno, yo creo que, pues como en todas partes, uno de los retos es el de los recursos, porque en todas partes, si queremos hacer un programa de calidad, pues tenemos que poder tener los recursos humanos en particular para hacer ese acompañamiento. Lo hemos dicho, en este caso lo que nos ayudó mucho fue esa posibilidad de tener ese convenio con el ICETEX, eh, eh, que hace esas becas, no son realmente becas porque son créditos en realidad, pero créditos condonables si los estudiantes se gradúan. Entonces, ahí lo que hicimos como negociación a la universidad era decir, bueno, el ICETEX va a dar una parte de los recursos para que esos estudiantes puedan estudiar, pero esos recursos hay que reinvertirlos en el acompañamiento para los estudiantes, es decir, que efectivamente es algo muy bonito, pero muy arriesgado también, porque esos estudiantes entran y si no se gradúan, quedan con una deuda y eso pues sabemos que puede ser muy terrible. Entonces yo creo que hay una grandísima responsabilidad de las universidades de decir, bueno, si hacemos eso, lo hacemos en serio y vamos a dar todo el apoyo, todo el acompañamiento que necesitan los estudiantes. Hasta ahora vamos bien, pues sabemos que ese contexto es muy difícil por lo de la pandemia, por lo de la educación virtual, cuando los estudiantes están en sus comunidades, no tienen necesariamente acceso a un internet que permite justamente, digamos, participar, escuchar en las mejores condiciones en las clases, pero yo creo que a pesar de esas dificultades se han hecho grandes esfuerzos que demuestran que sí es posible, sí hay la voluntad, pues sí lo podemos lograr. Y un poco para responder a la pregunta, yo creo que no hay tanta, lo que decía Paula, bueno, el Rosario tiene, no sé si todo el mundo conoce la universidad, pero esa universidad tiene a veces la fama de ser muy conservadora, de ser muy, digamos, del lado del orden y no tan abiertas a cosas nuevas. En realidad lo que hemos encontrado es que sí nos han apoyado mucho desde los directivos de la universidad, ya vamos, digamos, periodos de rectores, vicerrectores diferentes y en realidad nunca nos han dicho, no, lo que están haciendo es problemático, no pueden seguir en esa dirección, todo lo contrario, hay un apoyo y ojalá las cosas puedan seguir así, ¿cierto? Pero pues como siempre yo creo que
la cuestión de los recursos es esencial y en particular hemos podido hacer eso con estudiantes indígenas, pero tenemos un problema grave para estudiantes afros porque el ICETEX no tiene un programa similar para estudiantes afros. Entonces, en este momento estamos buscando un cofinanciador que puede ser nacional, que puede ser internacional, dispuesto a decir la universidad da el 50, nosotros pagamos el 50 que hace falta. Y ahí pues hay que hacer alianzas, hay que hacer diplomacia, hay que hacer porque recursos yo creo que sí se pueden conseguir, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Hay, yo creo, donantes que pueden decir, yo le apuesto a eso. Yo veo que se están tomando en serio ese proyecto, hacen una educación de calidad. Yo creo que eso es muy importante porque a veces el movimiento de la educación intercultural ha podido sufrir de eso, es decir, van a bajar los estándares. Yo creo que nosotros como Uber Intercultural decimos no vamos a bajar nunca los estándares, vamos a subir los estándares porque los estándares bajos es lo que decía Neila, es que alguien le dice, ¿y por qué no tienes tu vestido blanco? ¿Cierto? Eso es el reflejo, no es para estigmatizar a la persona que hizo la pregunta porque es el producto de su educación, ella no tenía por qué saber porque nadie le enseñó. Entonces uno dice, hay un problema cuando en una universidad la persona encargada de recibir a los estudiantes indígenas y afros, pues no ha tenido ni la mínima alfabetización racial. Entonces yo creo que eso es muy importante también, pensar que eso ni tiene por qué bajar los estándares, al contrario, tiene que subirlos. Y por otro lado, eso no tiene que polarizar, ¿cierto? Hablamos mucho de la polarización en esas épocas. Yo creo que lo que han demostrado los estudiantes es que con su programa de radio, con sus escritos, con sus actividades, sin perder el sentido crítico, uno puede mostrar justamente que las cosas bien hechas valen la pena. Muchas gracias, profesor Bastian. Y para el caso de los estudiantes, ¿cuáles creen que han sido las mayores dificultades para mantener estos espacios inclusivos desde la academia, desde sus experiencias como estudiantes? Yo ahí me tomo la palabra. Yo siento que hay varias cosas y una primera cosa es anecdótico más bien, les voy a contar una anécdota que me pasó, pero que refleja un poco el problema que existe en la educación. Y yo me acuerdo que alguna vez yo no presenté un trabajo en la universidad, y el profesor me dio un plazo, porque el profesor creyó que yo no tenía computador. O sea, él asumió que yo no tenía computador y porque no tenía computador no había presentado el trabajo. El profesor, pues muy amable, yo obviamente me tomé el plazo como buena persona, pero luego me puse a analizar y yo, pero ¿por qué él cree que yo no tengo computador? ¿De dónde saca que yo no tenía los medios? Pues obviamente eso está en la mentalidad del profesor, que cree que hace actos buenos, pero en realidad está replicando unas dinámicas que son, pues, atravesadas por un montón de cosas. Entonces siento que las universidades, un primer problema, y la sociedad en general, son atravesadas por tanto proyectos coloniales, o sea, por el entroque colonialidad, modernidad, proyectos patriarcales y también proyectos neoliberales, que a veces también como que complican un poco nuestra formación. De hecho, en la universidad, antes de la existencia de Uber Intercultural, si ven lo que decía Neila, lo que decía Gabriel, era que cada uno iba por su cuenta individualmente, y eso es lo que hacen mucho las universidades, como que nos individualizan, pero las universidades no. Lo que pasa es de esos retos, como que nos individualizan como sujetos. Los estudiantes, no solo afros e indígenas, sino van por su proceso individual, sin trastocar otros procesos, y eso ahí genera un problema. En ese sentido, como que ese es un problema, pero siento que otro problema ahí, más que problema, es también, pues, concientizar y el autorreconocimiento de también uno como sujeto, ¿sí? Porque uno a veces ve personas afro que no se consideran afro, ¿sí? Y obviamente pues uno va a poner a señalar a la gente que usted debe ser afro, pero pues también va en el autorreconocimiento de las personas que también va atravesado, o sea, eso no es, nada sale de la nada, eso,
esos problemas de reconocimiento van atravesados por un montón de lógicas, otra vez colonialismo, neoliberalismo, todas esas vainas, racismo incluso, que también impiden cómo construir procesos. Pero siento, otra vez, muy optimista, porque yo estoy también muy optimista con esto, y es que dentro de todo sí se han tejido los lazos importantes. Ahorita leyendo los comentarios, por ejemplo, en Cali hay una iniciativa similar, en el externado hay iniciativas similares, que también pues buscan reencontrarnos, rejuntarnos, la rejuntancia, que tanto hablan las comunidades, nuestras rejuntarnos en esos espacios y construir a partir de ellos, ¿no? Como que, por ejemplo, que Neila me enseñó a bailar cumbia, me acuerdo ese día, bailar cumbia, aprender la cumbia en mi vida, yo había escuchado cumbia, que Gabriel me hable sobre sabedoras, que cada uno de ellos me intercambie algo, y dentro de la hermandad, dentro de la rejuntancia, dentro del comadreo, cómo construir eso. Muchas gracias, Holger. Le recordamos que en este momento ya está el link corregido en nuestro chat para que puedan hacer su registro de asistencia. Justamente retomo ese último comentario que hace Holger para preguntarles también, entonces, ¿qué experiencias y qué encuentros y desencuentros logran entonces ustedes identificar como estudiantes entre la educación superior y los contextos comunitarios en los que ustedes están involucrados en este momento? ¿Aló, me escuchan? Sí. Listo, entonces retomo nuevamente la pregunta y es para nuestros chicos panelistas y nuestros chicos y chicas panelistas, ¿qué encuentros y desencuentros logran ustedes identificar en la educación superior y sus comunidades en los territorios? Si efectivamente los procesos de conocimiento que se están dotando desde las aulas de clase encuentran un escenario de consolidación en sus comunidades, o si evidentemente existen realidades muy apartadas que se han venido trabajando en las universidades y que se merecen trabajar y tratar de otra manera. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pues no sé si va Neila y después. No, como que sí. Entonces, Neilita, dale tú. Ok, vale, gracias. Bueno, pues en cuanto a experiencias de encuentros y desencuentros frente a la educación superior, creería que de pronto es un poco que no se ha logrado, por ejemplo, articular todos, por ejemplo, los profesionales que van siendo egresados, ¿sí? A veces considero que van de manera aislada y la universidad no se preocupa, por ejemplo, que esta persona, no sé, pues como que vuelva a su comunidad y haga un trabajo, ¿sí? Porque por lo menos desde el Rosario se plantea que el estudiante tenga también, pues no obligación, pero sí esa correspondencia de ir al territorio y pues de alguna manera contribuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pienso que falta como articular, ahí sería entre territorios, autoridades, pero también que la universidad se comprometa a ello. Pero entonces, pues para que no vayan como egresados por sí solos, ¿sí? Porque a veces se mira casos y es que de pronto los estudiantes indígenas que inicialmente pues salieron de territorio muchas veces se ven obligados también a quedarse en las ciudades. Y no porque lo quisieran, sino también porque no se ha articulado un trabajo en las comunidades. De pronto yo digo, bueno, vuelvo a mi territorio, pero no sé, no, qué voy a hacer, pero
pero no porque no haya que hacer, sino de pronto porque no se ha articulado con la comunidad esas necesidades, esas cosas, esos trabajos que hay por hacerse. Entonces pienso que hay como un desgaste, por un lado, como de todo ese talento que ha logrado salir, pero pues no se ha podido consolidar para acompañar en los territorios. Gracias, Nelly. ¿Y Gabriel? Bueno, yo también quería como agregar a la reflexión que hizo Neila sobre el problema de la articulación y la naturaleza de la articulación y es como empezar a identificar una serie de encuentros y desencuentros. Bueno, en los encuentros que yo veo es la metodología del diálogo de saberes y la generación de instrumentos para empezar a hacer artefactos investigativos potentes, donde nosotros, además de ser los investigadores, tenemos una cierta implicación con nuestro territorio, porque es de lo afro, de lo indígena a lo indígena, y ver esa transversalidad que hay y que era una transversalidad que no existía o que más bien las ciencias sociales humanas no daba la posibilidad de generar, pero que un diálogo de saberes a través de la palabra hacia los abuelos, los sabedores y toda esta serie de manifestaciones, sí lo permite. Creo que esa serie de encuentros se ven materializadas en una parte muy importante de ver intercultural, que es la apuesta que ha hecho la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. O sea, la que hoy hace posible que este diplomado se lleve a cabo y que estemos conectados alrededor precisamente de ese tema. O sea, es casi que una propuesta de educación popular itinerante, y que eso también va a significar mucho, porque prácticamente que tenemos que repensar además el concepto de educación y cómo en ese proceso vamos a involucrar lo intercultural o el multiculturalismo desde diferentes posturas, desde lo afro, desde lo indígena, desde lo negro, ya hablando en términos de afro-reparaciones, de afronegrismo y de todos estos conceptos que nacen a partir de estas investigaciones. Y de ese encuentro sí me voy a la parte de Neila, y es que carecemos como de ese formato de aparataje, de lograr como repatriar a las personas que tienen la oportunidad, porque esto es una oportunidad, porque la educación en Colombia para sigue siendo esquiva en muchísimos contextos, y más en nuestros contextos. Es cómo hacemos para que estas personas que se forman lleguen otra vez a las comunidades y empiecen a desarrollar ideas potentes, o sea, intervenciones que ayuden de una u otra manera a crear proyectos autosostenibles, pero sobre todo proyectos que se sostengan en el tiempo y que también ayuden a llenar una serie de vacíos, ya sea en la educación, en lo social, en lo político y en lo organizativo. Ahora pienso también que el papel de la universidad al comprometerse también es una apuesta casi que directamente a la regionalización. O sea, así como hay una internacionalización, la universidad, como esa unidad en medio de la universidad, también le debe apuntar a las regiones, y creo que como universidad estamos dando ese primer paso. Y también entender que la interculturalidad no es ese discurso en sí que solamente se habla, creo que hay un micrófono abierto, sino que también es un concepto que se necesita comprender. Y es... Y ese concepto que se necesita comprender, pues tiene que empezar desde la universidad, desde las diferentes dependencias de la universidad. Listo, muchas gracias, Gabriel. En todo este proceso, y esta pregunta va dirigida para usted, profesor Bastia, ¿cómo manejar las tensiones entre, evidentemente, la educación privada y la educación pública? ¿Y cómo se puede entrar en diálogo, si es posible entrar en diálogo desde su postura? Gracias, Paola. Sí vi que en el chat había comentarios sobre ese asunto. Yo creo que es importante aclararlo desde dónde estamos hablando. La Universidad del Rosario, efectivamente, como una universidad privada, efectivamente lo que puede representar, y yo creo que pues todos queremos apoyar la educación pública de calidad
universal, pero pues tenemos que también pensar a partir de lo que es el campo de la educación en Colombia hoy día, y yo creo que es muy importante que esas universidades, grandes universidades privadas, pues también cumplen un papel de servicio público, y cuando justamente apoyan una iniciativa como esta, pues se ponen al servicio y cumplen un servicio público. Obviamente, pues eso no impide ser críticos y autocríticos y decir, bueno, es muy limitado en relación con las necesidades, y uno puede decir, bueno, en 2 años tendremos 300 estudiantes indígenas en el programa. Es mucho, pero es muy poco en relación con las necesidades reales de todo el país. Pero yo creo que hay que ser vigilante, pues hay que ser crítico, hay que ser cuidadoso con los proyectos, pero no siempre uno puede pensar que porque es una universidad privada, todo se hace con ánimo de lucro. De hecho, un poco lo que les comentaba, todo lo que se está haciendo, esos diplomados, se hace con la buena voluntad, la energía y, digamos, los sueños, tanto del equipo de investigadores, jóvenes investigadores, profesores y estudiantes que sí le creen a ese proyecto. Es decir, ahí yo creo que obviamente todo el mundo, desde los ámbitos educativos, tiene que defender esa idea de que la educación debe ser de calidad, gratuita y universal, pero también cuando hay iniciativas que yo creo hacen las cosas de manera sinceras, transparentes, pues también hay que apoyar esos proyectos que pueden contribuir a tener un impacto positivo, no solamente sobre los estudiantes que tienen la suerte de entrar en los programas, sino abrir discusiones y decir, bueno, estamos como nación frente a varios futuros posibles. ¿Cuáles son las buenas prácticas que nos pueden inspirar? ¿Cuáles son los retos que todavía tenemos? No estamos presentando el programa como ya todo se ha hecho, está perfecto. Pues sabemos que hay muchas cosas por mejorar, lo que acaba de decir Neila, que acaba de decir Gabriel, de cómo podemos tejer puentes con las comunidades. Sabemos que también en términos de contenidos de oferta académica, pues estamos muy por debajo de lo que sería una verdadera meta decente en términos de presencia de investigadores indígenas, de presencia de investigadores afros, profesores. Estamos muy por debajo de lo que sería decente, pero pues tenemos que tener ese horizonte y tenemos que apoyarnos unos a otros, ¿cierto? Y tenemos que ser estratégicos, diplomáticos para ganar esos espacios. Un poco era lo que quería decir en relación con esas preguntas que creo que son legítimas, y de pronto a veces las personas que conocen esas universidades dicen, no, allá hay gente que se hace plata, eso es negocios. No, obviamente hay el problema que pues vivimos de las matrículas de estudiantes, entonces esas matrículas sí son altas, pero esa plata no es para que algunas personas se lucren, es para hacer vivir la institución, y pues tenemos que buscar maneras de ampliar, de replicar esa oferta con alianzas entre el sector privado y el sector público. Por lo menos sería lo que intentarían defender. Muchas gracias, profesor Bastián, por la aclaración. Bueno, finalmente, para cerrar esta parte de los panelistas estudiantes, de los y las panelistas estudiantes, quisiéramos un poco profundizar en lo que implica para las comunidades el hecho de que los estudiantes e integrantes de las comunidades tengan la posibilidad de asistir a la universidad, pero también qué pasa con esos procesos de educación no formal que reclaman las comunidades en los territorios. Por ejemplo, estoy pensando en los abuelos, en las abuelas sabedoras, que si bien no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad, también reclaman sus espacios
desde los derechos de la educación. ¿Ustedes cómo ven ese escenario? ¿Creen que los procesos de educación formal y los procesos de educación no formal pueden entrar en diálogo o definitivamente están muy apartados de, de las respuestas en las comunidades? Pues si quieren ahí tomo la palabra. No, habla tú mejor, Neila. Gracias, Jorge. Bueno, pues en los últimos tiempos creo que la mayoría de los pueblos indígenas, eh, o bueno, hay un consenso, se puede decir, en que la mayoría de los estudiantes, de los jóvenes, realmente tengan esa posibilidad de acceder a una universidad, conocer un conocimiento en específico, ¿sí? Pero también resalto que los pueblos indígenas piden también que, así como se fortalece un conocimiento desde la academia en Occidente, también se fortalezcan los conocimientos hacia adentro, porque si no sería como entregar un joven para una sociedad en Occidente. Y la idea, o se supone que para las comunidades, es que ese joven esté preparado para los retos que están en la comunidad y por ende pues también es necesario que aprenda sus saberes propios, ¿no? Entonces creería que esas dos formas, tanto de educación de afuera con la educación propia, sí puede llegar a un diálogo y efectivamente poder de esta forma pues fortalecer a las comunidades, porque lo que se quiere es que las comunidades pervivan, ¿no? Sobre el tiempo y pues en sus propios espacios, sino que tiendan a desaparecer, porque si solo fortalecemos a jóvenes y a nuevas generaciones con conocimientos de afuera y no fortalecemos pues con los conocimientos de las comunidades, creo que no sería el objetivo de las comunidades, o pues estaríamos perdiendo, ¿no? Entonces, creo que sí es posible, pero efectivamente desde ese diálogo intercultural, en donde los maestros no solo sean pues los que están desde las universidades, sino pues también los taitas, los sabedores que están en nuestras comunidades, ¿sí? Entonces creo que sí es importante, por eso decía fortalecer ese conocimiento afuera, pero también en las comunidades desde las metodologías propias, pues porque un taita no se va a sentar en un tablero a dictar una clase, sino que a él toca ir a su espacio, a su maloca, al fogón, y pues a eso creo que también por lo menos en este caso de la Universidad del Rosario y desde la EIDI, se le ha estado apostando, ¿no? Ir a las comunidades y empezar a conocer esos territorios, esas nuevas realidades. Entonces creo que sí es posible ese diálogo entre esas dos formas de educación y transmisión de saberes, como es lo que le llamamos desde los pueblos. Muchas gracias, Nelita. ¿Y Holger? A ver si tomo la palabra. Bueno, yo siento que también para las familias que están detrás, o sea, porque siempre he dicho, detrás de uno hay un montón de gente construyéndolo, educándolo, y en muchos casos, pues uno ve que la beca se la dan a una familia que nunca había tenido acceso a educación, pues ningún miembro de la familia. En mi caso particular, pues es otra cosa porque yo ahí estoy ahí como, porque mi familia es de Tumaco, pero mi otra parte es de Bogotá, pero por ejemplo, yo ahorita estaba pensando en mi abuela, por ejemplo, mi abuela era partera, mi abuela tejía, mi abuela conocía todos los problemas de la comunidad, ella sabía cultivar, y pues nunca, o sea, ella nunca supo el valor que tenía el conocimiento, que sí, ella también cantaba, y nunca se le dio el valor al conocimiento que ella tenía. Y precisamente como que esa idea de la educación no formal también es importante, ¿no? Como que no todo lo que es válido, y eso es muy importante, no todo el conocimiento válido tiene que ser académico y científico. Y en ese sentido, hablo precisamente de la experiencia y de pues, lo que me he centrado yo en investigar pues, en la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, y es métodos experienciales que permitan pues conocer el mundo a las mujeres, o sea, a las mujeres indígenas adultas, ¿no? Porque es que también uno habla de la juventud y la educación desde ser jóvenes,
pero a veces como que cuando se llega a cierta edad, como se rezaga el conocimiento y como que ya ese tren se pasó, y en realidad ese tren siempre está ahí, como el poderse educar. Y a lo que me quería referir es también como que entender que en muchos casos se aprende diferente, desde diferentes perspectivas, el funcionamiento de los derechos, las agencias, el poder, la igualdad, la diversidad, la diversidad cultural, y que tiene que ser también importante, ¿no? Como que también generar otros espacios que no sean atravesados necesariamente por la academia o que no, o sea, o esperar que nuestros conocimientos ancestrales sean validados por un científico o el experto Pepito Pérez o estos antropólogos cool o antropólogos científicos cool que van al territorio y dicen un montón de cosas. Pero lo otro que siento también, y ya pasando a eso, es que la oportunidad que propone la Universidad de Rosario es importante porque, y las universidades deberían, es eliminar las brechas que existen y empezar a formar gente para que pueda llegar a estos lugares donde nunca hemos llegado. Alguna vez con mi mamá hablábamos de que pues como que felicitaban a una persona afro por haber llegado a un puesto en el Ministerio de Cultura y decíamos, pues es que eso no debería ser, o sea, porque era la única persona, la primera persona afro ocupando ese ministerio, ese puesto, y era, eso no debe ser motivo de orgullo. O sea, obviamente es un motivo de orgullo por la persona, pero eso debe ser natural, debe ser normal, que podamos aplicar esos puestos, podamos llegar a lugares que como que hasta ahora mujeres, una mujer es la primera, yo no sé qué, pues como que yo digo, pero ¿cómo así? O sea, ahí da más que de enorgullecerse, pues enorgullecerse por la persona, claro está, pero es también ver y subsanar qué brechas hacían que alguien no hubiera llegado a ese lugar antes. Eh, y ya, eso quería decir. Muchas gracias, Holger. Catherine, veo que tienes la mano levantada. Disculpa, buenas tardes a todos y a todas. Quería como hacer una intervención chiquitica, pero referente a lo que dijo el chico que acaba de hablar y también lo que dijo la chica anterior, me parece que hay que hacer un trabajo de campo, ¿sí? Desde las experiencias, no solamente estar aquí lo que es lo académico, ¿sí? La teoría, sino que es ir más allá del territorio y mirar esas experiencias para de pronto a los que no tienen ese conocimiento. Esa sería como mi perspectiva. Listo, señora Eva, muchas gracias. Maritza, ¿tenías la mano levantada? Sí, quería intervenir ahí un momento. Claro que sí. Pues por este momento no prendí la cámara porque tengo pues, baja conexión. Bueno, con respecto a la pregunta, como bien decía anteriormente, yo considero que pues, no es como una cuestión individual, sino es como una lucha colectiva, en donde pues, nosotros como estudiantes estamos ejerciendo, bueno, estudiando para ejercer una profesión, pero no solo verlo desde esa perspectiva como occidental o aislada, sino aportar desde lo que he aprendido en la academia a mi comunidad. Pienso que nosotros como jóvenes podríamos ser como puente para compartir este conocimiento que estamos adquiriendo en la academia con nuestros mayores, con nuestros shures y shures, como es en la comunidad MISA, y de esta manera mezclar, o no del todo, pues, el conocimiento de la academia y el conocimiento de lo propio. Entonces, para ello, pues ya existe lo que es la educación, en donde no solo pues, se centra como en ciertos contextos, sino ya es una mezcla de ambos, y siento que esto es muy importante porque en cuanto a la educación intercultural es un avance que poco a poco vamos dando para que cada vez haya más inclusión por parte de las comunidades indígenas, negras, palenqueras, y bueno, pues sí, la cosa es como generar el equilibrio, nosotros como jóvenes empoderarnos de lo que somos, de nuestra cultura, para seguir pues, adquiriendo
autoconocimiento, sin olvidar nuestro conocimiento propio. Muchas gracias, Maritza. En este momento vemos que tenemos manos levantadas, entonces pasamos a abrir un espacio para nuestros invitados, bueno, y para nuestros participantes. Ahí veo que José tiene la mano levantada. Sí, saludar este espacio del diplomado, agradecer a la excelente intervención de cada panelista y a la moderadora que lo ha hecho muy bien y a cada uno de los participantes que han intervenido con respecto a este importante tema que tiene que ver con también la permanencia del acceso de las comunidades, tanto indígenas como afrocolombianas, en las instituciones de educación superior. Un ejemplo claro es que de todas formas hay que entender algo y la política pública del Estado de acceso a la educación superior y más aún a las universidades públicas. Por ejemplo, el caso de los que han tenido la oportunidad de hacer un posgrado en una universidad privada perteneciente a los grupos étnicos son contados y vistos con lupa, o sea, son microscópicos. Prácticamente las participaciones de comunidades étnicas afrocolombianas o personas que se distingan por un sector étnico en Colombia o particular o de víctimas, si se quiere también, son mínimos. Entonces son políticas de Estado que hay que cambiar, unas dinámicas nuevas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo una maestría en pedagogía en la Universidad de La Sabana y el único afrodescendiente que había de la corte era yo. Y me sorprendía de verme ante un conjunto de personas que de pronto no tenían pues la distinción racial o la cuestión particular de comunidad víctima, de comunidad étnica, porque indudablemente no es una política de la universidad privada en sí, el acceso a la educación superior y posgradual de las comunidades étnicas o afrocolombianas. Entonces yo sí considero que debe existir a futuro una política pública que dé un espacio más amplio, especialmente en los sectores privados, que también se apoye en ese aspecto. Por ejemplo, de Rosario, que sacó una maestría importantísima en memoria y creación a las víctimas del conflicto. Es una maestría importantísima que deberían tener muchas instituciones de educación superior, pero no la tienen. Entonces se están dando los primeros pininos, pero el acceso a esos espacios posgraduales también es limitado. Entonces debería también la Universidad de Rosario, por ejemplo, tener unas políticas de acceso y también una promoción a nivel público que interactúe el sector privado con el sector público y se garanticen de pronto algunas becas para las comunidades étnicas y raciales. Muchas gracias y reiterar mi felicitación por el diplomado del Movimiento Maíz. Gracias. Muchas gracias, José. Por ahí tenemos hace rato la mano levantada de Jairo Crispín. Adelante, Jairo. Jairo. Ay, no me escuchaste. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Bueno, yo creo que es importante que nosotros también empecemos a fortalecer estos espacios. Digamos que el avance y la transformación que se está dando en los diferentes escenarios globales. Yo creo que el apoyo de la tecnología es muy importante, pero además creo que es importante que nosotros, si queremos establecer un diálogo de saberes, pues también empecemos a reconocer al otro. Cosas sencillas, como por ejemplo la metodología de las preguntas en este encuentro, nos deberían llevar a pensarnos que si bien nosotros vamos a encontrarnos con los taitas, nos encontramos allá en Palenque, con los amigos, los músicos, quizás algunos no manejen, por ejemplo, en Palenque, muchas personas no manejan, digamos que el lenguaje escrito español, pero tienen, digamos que una filosofía bellísima a través de la música y el lenguaje musical. Entonces, ¿por qué también empezar a reconocernos
a través de la palabra y obviamente también tejer esa red es poder formular nuestras propias preguntas. Claro, por supuesto que culturalmente, y quiero terminar, a veces nosotros preguntamos y nos tardamos mucho tiempo, pero también eso es generar y tejer, empezar a preguntar y también a tener una voz dentro de los mismos espacios para enriquecerlos. Y yo creo que eso es importante en el campo de la educación, porque es un proceso de enseñanza y aprendizaje y de transmisión de la cultura, de la multiculturalidad, de los mundos y la diversidad que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Tenemos a Daniel. Daniel, adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos los participantes en esto. Muy bueno. Muy buena la iniciativa de la Universidad de Rosario, pero como han podido observar en el chat, yo soy un crítico de eso, pues por las experiencias que hemos tenido. Incluso los que hemos sido educados en universidad pública, la mayoría segregan y desconocen a las comunidades étnicas. Eso es de la esencia, está en la médula del régimen que nos gobierna, que para nadie es y estamos en un escenario académico y podemos decir las cosas, estamos ante un gobierno narcoparamilitar, mafioso y genocida. En el Pacífico perdió Duque de cabo a rabo, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y son los departamentos en los que están masacrando miserablemente a la gente. Están creando terror en los estudiantes. Ya estaban saliendo los estudiantes de las universidades privadas también a acompañar las marchas. Y ya con esos términos de terror ya la gente se asusta. Ya cuando uno va a salir, la misma compañera de uno le dice, ¿por qué no se queda? Porque mire que pasar una mala hora, porque así es como nos están dominando. Y la universidad privada, en su mayoría, contribuye a ese modelo. De ahí nace. Para decir algo, en la Universidad de Rosario se formó Samuel Moreno, por ejemplo, los Nules en la Javeriana, en los Andes, los hijos de Uribe, así, y la gente que, ese tema de ser pilo paga son millones y millones de pesos de educación pública que Gina Parodi trasladó para las universidades privadas y las universidades públicas están cayendo. Entonces, y no hay sensibilidad. Y obviamente no es culpa de Paula ni de los organizadores, porque ustedes lo hacen muy bien, cumplen sus requisitos, pero el modelo que nos educa es el modelo mafioso y por eso no hay cátedra de historia ahora en nuestro país. Porque están refundando la patria, están diciendo que la matanza de las bananeras es un mito. Nos están embruteciendo. Esto es un farito de luz en medio de toda esta tormenta. Esto es un farito ahí que nos apareció. Y muy bueno, y lo agradecemos y lo respetamos y ojalá nos vaya bien y mejor. Pero no es el deber ser. No es el deber ser. Las universidades privadas se tomaron todas las montañas del oriente, están tomadas por universidades públicas, mientras las universidades públicas están cayendo. Las universidades privadas se tomaron todo. Crecieron, tienen miles de negocios alrededor de la educación y siguen creciendo. Entonces no genera total confianza que una universidad privada que su ánimo es de lucro, porque aquí no hay derecho a la educación, sino es un negocio, entonces vaya a defender lo ancestral. Claro, dentro de sus profesionales hay gente muy valiosa que sí lo quiere hacer, pero ha habido casos en que tienen que irse porque no les permiten que pongan a pensar a sus muchachos. Entonces eso sería un elemento para tener en cuenta. Si vamos a trabajar por las comunidades étnicas es con respeto y con la voluntad de aprender y de transmitir. Que la tarea nuestra sea salir a comentar y a enseñar lo que nos aprendemos, que nos sirva para que seamos transmisores de la educación ancestral. Cuando uno va a las comunidades étnicas y viene de la ciudad o es profesional, lo que sea, se esmeran por atenderlo y a contarle todas sus cosas, su cultura, su folclore, todo.
Cuando esas personas y uno les dice, no, los vamos a recibir, miren, mi teléfono, mi oficina y todo. Y cuando vienen, ni los conocemos, ni los atienden en el Congreso, ni les abren las puertas. No existen. Pero cuando van allá a sacar la información para hacer sus tesis, ahí sí son bienvenidos, todo en alimentación, transporte, lo que necesiten, ¿sí? Y después en el gobierno son cómplices de lo que está sucediendo ahora, de las masacres, como pasa con el ministro Pasto ese de defensa, todos cómplices y, mira, y estimulando más bien el despojo. Entonces, que esto sea la oportunidad de fortalecernos para en la defensa de nuestros valores ancestrales. Muchas gracias y perdón la atención. Muchas gracias, señor Daniel. Gracias por su apreciación. Kevin Ochoa también tiene la mano levantada hace tiempo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Samir Ochoa, solo que la cuenta está en mi hermano. Entonces, un saludo para todos. Bueno, yo actualmente soy secretario del Cabildo NASA. Soy comunero NASA acá en Bogotá. Un saludo fraternal para todos. Felicitar pues este espacio que se está creando en la universidad. Me parece muy importante que una universidad privada pues esté tomando estas iniciativas. Bueno, yo había dejado una pregunta por ahí en los comentarios, pero quería como tal también comentarla tanto para los panelistas como los profesores que vienen acompañando este proceso. Y es que pues justamente actualmente me encuentro estudiando Administración Pública en la SAP y una de las cosas que he identificado como comunero NASA en Bogotá es justamente la falta de posibilidades de muchos indígenas. Incluso esa palabra a veces incluso nosotros mismos la cambiamos desde nuestra comunidad. Hemos evitado incluso utilizar la palabra indígena porque creemos que nosotros no deberíamos ser calificados por ser originarios de un pueblo, sino como tal. Para nosotros somos pueblos originarios simplemente y nuestras naciones son como tal Nasa, Misak, Yanacona. Entonces esa es la reivindicación que hemos venido dando. Sin embargo, una cosa de estas cosas, de lo que he venido tanto aprendiendo como viendo en este proceso que se ha venido dando en Bogotá y en muchos lugares, es que para el acceso a temas de educación, ya sean becas o incluso temas de excepciones o de pagos adicionales cuando hay ayudas económicas para temas indígenas, las comunidades indígenas se han visto relegadas a causa de que el Estado actualmente hace una excepción con indígenas que no están dentro de las bases de datos del Ministerio del Interior. Es decir, tenemos un Estado propiciado justamente para la excepción de las personas, porque no todo indígena está dentro de la base de datos del Ministerio del Interior. Entonces, justamente en la actualidad tenemos un Estado que hace una excepción totalmente de derechos. Hacen convocatorias para temas de educación y siempre van a pedir un certificado al Ministerio del Interior. ¿Desde cuándo el Ministerio del Interior o un Estado tiene derecho a decir quién es indígena y quién no? Y cuando se ponen esas barreras de que un papel nos certifique como indígenas, justamente se le da paso a que el Estado diga quién es indígena y quién no, y eso me acordaba justamente con una compañera, una panelista que ahorita habló, que decía, bueno, a usted le decían que no era indígena por no hablar el idioma propio, el idioma originario, o porque no se viste como tal como antiguamente pues se vestían en muchas zonas. En mi caso la comunidad NASA también, a causa de la colonización tan terrible que hubo en el Cauca, pues también ha perdido en muchas zonas esos usos y costumbres propias que se están recuperando hasta ahora, pero justamente esa es mi pregunta y mi cuestión para los panelistas, de cómo lograr ese cambio en la administración pública, en el Estado, para evitar de que se hagan esas excepciones. Bien se sabe que por el tema de la nueva gestión pública, pues ahora todo quieren tenerlo en datos, quieren tenerlo en un número cuantificado. Sin embargo, las comunidades indígenas no lo vemos así, o nuestras comunidades originarias no la vemos o no la percibimos desde ese modo, sino que nosotros desde nuestra base tenemos en cuenta de que nuestros datos no sean fácilmente, no tienen que darse un acceso para tener un bono o esto. Nosotros no vendemos nuestra identidad ni nuestros datos para que no seamos reconocidos como originarios, porque nosotros lo somos y nadie, ni siquiera el Estado, tiene que certificarlo como tal. Entonces, quería como dejar la anotación y también esa inquietud para los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, yo vi que el profe Bastián prendió el micrófono y la cámara, entonces no sé si tiene la pregunta. Sí.
Pues para responder sobre esa pregunta puntual, yo creo que sí ha sido un reto importante. Yo creo que también algunos de los estudiantes pueden contar las dificultades que han tenido justamente con esta cuestión del censo del Ministerio del Interior, que es muy polémica. Nosotros, ese programa Tejiendo Interculturalidad, en realidad es un convenio entre tres instituciones: la Universidad del Rosario, la UNIC como Organización Nacional Indígena y el ICETEX. Y la UNIC pues se comprometió a no solamente, digamos, recibir miembros que son filiales de la UNIC, sino como organización, como una de las 5 organizaciones, pero actuando para el beneficio de todos. Entonces, ese que comenta el compañero, pues muchos estudiantes lo han vivido, de que se fueron negados la posibilidad de participar en el convenio porque no aparecían en el resguardo del Ministerio del Interior, y pues hemos intentado actuar en conjunto contra eso. De hecho, el ICETEX ha cambiado de política, porque en un momento habían dicho no vamos a utilizar la certificación del ministerio, sino la certificación de la organización indígena, porque pues si entiendo bien, la Constitución dice que quien certifica son las autoridades tradicionales y que el ministerio solamente registra, pero quien tiene la última palabra son las mismas autoridades. Entonces, sin embargo, no hay solución hasta ahora a ese problema complejo, y es por eso que de pronto también la unión entre todos es necesaria. Es decir, que si cada iniciativa solamente trabaja por su lado, pues nunca va a haber una representación, por ejemplo, ante el ICETEX, para decir no nos satisface esa idea de que el Ministerio del Interior es quien, digamos, certifica la pertenencia étnica. Entonces, para volver, digamos que en esa discusión, yo creo que es muy importante y hace falta que todas estas iniciativas que se dan por separado en distintas instituciones empiezan a coger fuerza en conjunto. Yo creo que nos hace falta, por ejemplo, institucionalizar una red de programas, una red de iniciativas interculturales para poder tener una sola voz frente a esos asuntos. Entonces yo creo que las organizaciones son las que deben tener las voces, pero yo creo que hay un micrófono que está prendido, que también desde las universidades es muy importante, y las otras organizaciones de educación, tener unos acuerdos para poder justamente primero hacer que las buenas prácticas se difunden y se comparten, y también para poder tener una postura unificada frente a las instituciones del Estado, tanto nacional como distrital. Entonces era para decir eso. Yo quiero decir algo ahí, añadir. Adelante, Julio. Y es que yo siento que el malestar que tiene Kevin frente al autorreconocimiento y a esos certificados que dan instituciones, ese malestar también está presente en las comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, en estos censos que hace, por ahí viene en el chat, estos censos que hace el Dani, a veces le dicen a uno le preguntan, bueno, pertenencia étnica, y dicen negro, y llega la encuestadora, no, usted no es negro, o sea, yo lo veo muy blanco, y pum, pone otra cosa, y ya empieza a ver sus registros, y es muy común, de hecho. Pero aquí lo importante, claramente es un problema, todo es así, el problema, o sea, el problema del proyecto Modernidad Colonial es un proyecto que se establece, que tiene muchas aristas, que tiene instituciones de cómplices, bueno, que tiene un poco de gente de cómplice, pero también entender que hay ejercicios de resistencia, y por eso también, a recoger también los comentarios del señor Daniel, muy crítico además, que también hay que ejercer procesos de resistencia. Y esos procesos de resistencia se dan desde centros de estudio, en muchos casos,
desde la interculturalidad, desde escuchar los saberes, desde de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, sino escuchar a la saga María de la Cruz hablándonos sobre cómo hace todos las armonizaciones, escuchando a otros sabedores, pero también escuchando parteras, pero también escuchando diferentes personas a lo largo y ancho del territorio nacional que vengan al aula a reconfigurar esa educación que tiene un valor colonial, elitista, racista, neoliberal, bueno, un pocotón de cosas que tiene, pero es precisamente eso, como sentarse y hacer un ejercicio de resistencia desde el interior de la educación y pues replantear desde un proyecto como Uber Intercultural, que es un proyecto interesante, ambicioso, alcanzable, como lo dice Gabriel, la educación superior y pues otro tipo de educaciones, como la apertura de diplomados, como ese diplomado, la Escuela Intercultural lleva 15 años trabajando en alianza estratégica con diferentes comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Todavía hay retos, pues como que pues nosotros tampoco es que seamos perfectos ni seamos la solución del mundo, pero pues ahí vamos caminando con ustedes también ahora, caminando con ustedes, con Maíz, con Nati, con toda la gente de la UNIC, de la CID, con Duné, y bueno, con todos, ya. Gracias, Holger. Les agradecemos por favor apagar los micrófonos cuando no están participando. Johan Marulanda, adelante. Gracias, compañera. Buenas tardes para todos y para todas. Y quisiera referirme más o menos a varios aspectos que se han tocado y tratado a lo largo de la sesión. Entre ellos, desde la educación cultural, la necesidad de generar nuevos mensajes y nuevos mensajes que vayan en vía también a las posibilidades de retorno en las comunidades y de retorno que llegue a la academia y la posibilidad de generar también nueva escucha. Dentro de esa nueva escucha, la configuración de estos nuevos mensajes, la posibilidad de llegar a esos espacios abiertos que las comunidades han construido durante siglos, y esos espacios abiertos donde hoy encontramos que las comunidades y los pueblos tienen una construcción histórica sentada en torno colectivo y a la planeación de un proyecto de vida sobrepasa muchas veces la hegemonía tradicional de los modelos educativos clásicos para el mundo moderno y postmoderno. Dentro de ello también diría yo que la educación cultural también tiene unas posibilidades inmensas en cuanto a la asimilación que tienen los modelos de educación y lo que se puede hacer de allí en cuanto al énfasis de contenidos, el énfasis de los efectos y el énfasis de procesos educativos. Allí habría que preguntarse también qué entiende por comunicación desde la participación en pedagogía educativa. Y de allí también podríamos ligar algunas de las cosas que he mencionado a todas las posibilidades y los aportes en temas de condiciones, orientaciones, propuestas, aprendizajes, los problemas de reflexión y discusión. Por ello digo que las comunidades y los pueblos a nivel educativo y pedagógico transitan un camino tan valioso que muchas veces nos ponen a nosotros mismos, siendo pueblos, teniendo una cercanía a los pueblos, de intentar meternos en la aguja de esquematizar académicamente que ya se ha construido. Creo yo que lo que dice el profesor Bastia es totalmente válido y es totalmente cierto. Hoy muchas universidades y muchos centros académicos europeos, norteamericanos y generalmente y naturalmente mónicos académicamente recurren al conocimiento propio y al conocimiento y a los saberes de pueblos y de Latinoamérica, del África olvidada, del África olvidada también, para construir
nueva teoría, aparte de la investigación, las nuevas metodologías de la investigación para el mundo en el que hoy nos encontramos. Y allí dentro de esta relevancia, todo lo que comentaba también yo creo, aporto, que hay la posibilidad de generar un compromiso de la interculturalidad y de la educación intercultural con una pedagogía de espíritu liberador que se centra en creatividad, como en la creatividad propia de nuestros pueblos, que contribuya a fortalecer esa conciencia. Creo que la educación intercultural también contribuye a fortalecer la participación, la solidaridad, la capacidad de organización, que también tenga un componente de relevancia en cuanto a originalidad, las características innovadoras creativas de los modelos pedagógicos propios, que muchas veces nos encantaría haber teorizado muchos espacios, pero que ya están, y muchos en las comunidades. Allí también diría que hay una ganancia valiosa, y es que siempre nos preocupamos por leer a otros, y yo creo que la educación intercultural hace un énfasis en la posibilidad de escribir historia para ser leído, esa historia que muchas veces se nos ha negado, pero siempre ha estado allí, y la posibilidad y la necesidad desde esa pedagogía, llamaríamos de espíritu liberador comunicante, de escribir para ser leídos desde la academia también. No volcar la academia de cierta manera hacia los pueblos, sino los pueblos de la academia. Creo que este ejercicio valioso en el también la Universidad de Rosario apuesta, y creo que eso es lo valioso de estos ejercicios. Y Daniel mencionaba la discusión entre lo privado público en lo educativo, pero no asimilamos propiamente o nos llenamos de ejercicios totalistas que también pueden ser peligrosos. Si vamos a hablar, por ejemplo, de universidades que intentaron hacer esfuerzos desde lo público, como la Universidad Nacional en los últimos 20 años, pues vemos que desde la misma votación del modelo educativo es una universidad que no ha estado al servicio del pueblo y mucho menos al servicio de las comunidades del país. Una universidad donde se había totalizado, donde se generaban totalizaciones en cuanto a que toda educación era un proceso comunicativo, en cuanto a toda educación comunicación era una misma cosa y demás, pues vemos en la práctica que no. Hay ejemplos vivos que han sido, y muchísimos, de la educación pública y del modelo académico público en las universidades nacionales. Hoy encontramos rectores de la Universidad Nacional como Ignacio Mantilla o Moisés Basserman, que prácticamente acababa el modelo de residencias estudiantiles, del cual se beneficiaba mucho de los compañeros de poblaciones y pueblos que llegan a Bogotá. El programa de admisión de la Universidad Nacional en Colombia fue muy afectado por esos señores, que hoy en día muchos desde sectores alternativos, populares, comunitarios, alzan su imagen como unos nuevos académicos conscientes y coherentes con la realidad colonial. Pero desafortunadamente vemos que va a doble vida. Yo creo que este espacio que se ha diplomado, este espacio de asimilar temas estatales en temas en torno a lo participativo, a lo inclusivo, a lo intercultural, genera tan posibilidad de que haya expresiones de carácter particular dentro de todo lo nacional, que nos permite generar hoy reflexiones de manera también generales y de manera particulares para llegar a una gran reflexión en torno a que tienen que ser proyectos de vida del país y esos planes de vida también para comunidades. Yo creo que sería mi aporte, y eso es lo que creo en varios aspectos que permite esa educación intercultural de cada país. La veo como una necesidad muy importante, una necesidad de muchísimas oportunidades para transformar la realidad concreta del país hoy en día. Gracias, Johan, por tu apreciación. John Molina tiene la mano levantada también. Adelante, John.
John, no te estamos escuchando. Ok, mientras John recupera el audio, le damos la palabra a Luis Alfonso. Le recordamos la importancia de la generación de espacios de preguntas y si tienen preguntas, pues utilizar justamente este espacio para ello. Muchas gracias. Yo voy a dar una opinión respectivamente. Yo pienso que este diplomado en estos tiempos difíciles es un espacio de inclusión, ya que muchas comunidades se han luchado para la inclusión social y en este momento pues se está dando, ojalá esto continúe y llegue a todas las comunidades, llegue a donde tiene que llegar, a los territorios. Eso es muy importante para la construcción de esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Alfonso. Finalmente, José. Steve, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, buenas tardes para todos y para todas. Me parece muy importante este diplomado de alfabetización sobre las culturas étnicas, sobre las culturas raizales, ya que esto es el punto eje de la guerra que vive este país, con el desconocimiento a quienes somos y el desconocimiento al perro y a la persona mutua. Me parece muy importante y este curso me parece que es importante implementarlo no solamente en la ciudadanía, sino en todas las estructuras gubernamentales que tenemos en este momento, ya que, como lo podemos ver, la violación de derechos humanos por parte de la policía, del ejército, es algo abrupto. Entonces, me parece que no solamente nos tenemos que centrar en las instituciones, en la ciudadanía, sino también en esas instituciones gubernamentales. Me parece muy interesante cómo podríamos centrar la visión de este curso y este diplomado, no solamente centrarlo para la ciudadanía, sino para cada integrante del ejército, policía y cada servidor público que pueda tener ciertos conocimientos para que no sigan habiendo tantos atropellos. Y pienso yo que es una de las causales de la guerra que vivimos hoy en día. Gracias, ese es mi aporte. Muchas gracias, José. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere generar alguna pregunta? Sí, yo tengo una inquietud, Paula, si me permites. Adelante. Mira, alguno de los panelistas, si pudiera de pronto responder cómo desarrollar en Colombia una política posgradual donde participe la universidad privada, donde la universidad pública también participe de manera decidida en la construcción de un modelo, como decía alguno de los intervinientes, un modelo incluyente, pero desde un escenario más participativo, porque lo que, como han dicho algunos participantes de este diplomado, estamos viviendo una dictadura prácticamente donde se ha desvirtuado el valor de la educación y donde se ha desdeñado lo que significa realmente un Estado social de derecho. Entonces, mi pregunta va encaminada a esa. ¿Cuál es el papel de la universidad privada hoy en la construcción de un verdadero y una verdadera nación democrática dentro del Estado social de derecho? Gracias. Gracias, José. José Roque también tiene una apreciación. Adelante, José. Gracias, Paula. Buenas tardes. He escuchado atentamente todas las apreciaciones. Pertenezco a un grupo de análisis político que realizamos todos los viernes, 2 horas. Somos profesionales y muchos compañeros ex de la confrontación armada en nuestro país. Y hacemos análisis tanto nacionales del desarrollo actual de la problemática nacional y de coyuntura y la apreciación que tenemos
acerca de la situación internacional. Una de las de los interrogantes que se nos generan generalmente acerca del análisis de nuestro país es casualmente que nuestra Constitución habla de ser pluriétnica. Y resulta que en las escuchas que he oído hay una serie de contradicciones en términos a ello. Algunos reconozco es válido los profesionales que hay de todas las etnias, profesionales con magíster no solamente a nivel nacional, sino internacional, algunos PhD, de las comunidades, de las diferentes comunidades de nuestro país. Esas comunidades para mí las estamos tratando como son naciones. Tienen su cultura, tienen su gobierno, tienen su manera de actuar, tanto en mi departamento, en el Cauca, como en Nariño, como en la costa, como en los llanos. De suerte que me parece que el diplomado es válido. Conocemos todo lo que se hace acerca de las críticas de lo que ha significado y significa la educación privada y la educación pública, la financiación de la educación pública frente a las connotaciones que tiene la educación privada en nuestro país. Y no de ahora, eso viene en desarrollo de toda la cultura y de todos los propósitos que han tenido los gobiernos en nuestro país. La idea es, si tuvimos una propuesta de una nueva constitución en el 91, esa constitución ha sido modificada por los gobiernos subsecuentes que hemos tenido. Y lo han dicho aquí varios compañeros, tenemos una dictadura civil, militar, que es manifiesta, se apoderó, tiene todos los poderes, le falta algunos, que es la contradicción que tienen. Pero nosotros, que somos etnia también, clase media desarrollada entre las diferentes culturas de españoles, de nuestros pueblos originarios, tanto en el norte, en el sur, como en el oriente, en todas las áreas, porque es que no somos eminentemente ni africanos, ni eminentemente pues originarios de culturas indígenas de otras naciones. Somos colombianos ya con esa naturaleza de colombianos del Chocó, de la costa, del Cauca, de los Nasa, de los guambianos y de cada uno de los pueblos. Eso es lo que queremos buscar, me parece, es mi criterio, de que este diplomado pueda lograr que realmente no nos encontremos solamente en la calle y en las universidades porque nos tratamos en las aulas o en los corredores de las universidades con los compañeros de los pueblos que me agrada la denominación de pueblos originarios de estas naciones. Eso es importante para lograr lo que se propuso en el texto constitucional de la unidad nacional. Y si la unidad nacional no se puede hacer porque pasemos por la universidad, la unidad nacional se demuestra porque queremos un país con justicia, con equidad, y que ese sea el pensamiento y la coherencia que podamos tener independientemente de cómo nos veamos. Me parece que hacia allá debemos entender. Las críticas al modelo económico, al modelo político, son válidas, pero necesitamos es encontrarnos en la realidad, en el caminar, en el comunicarnos, en el compartir y querer una misma nación, una misma política, un mismo modelo económico que nos favorezca a todos. Gracias. Listo, muchísimas gracias, señor José. Nos queda entonces pendiente una pregunta sobre lo de la política postgradual que nos hace Jorge, y veo que la señora Marta también quiere participar. Entonces,
Sí, señora Marta, adelante y ya cerramos con las respuestas a las preguntas de nuestros panelistas. Hola, bueno, gracias. No, este diplomado es un regalo muy importante y pues digamos que en el tema de la inclusión, no sé, me surge que esa inclusión debe ser acorde con la madre naturaleza, con nuestra Pachamama, con nuestro, pues con nuestros ecosistemas, con toda la naturaleza, o sea que vayamos de la mano pues en ese andar y pues que esa sea también una madre, la madre naturaleza, la que nos da muchas pautas para integrarnos y avanzar como comunidad. Muchas gracias. Gracias, Marta. Valentina Aro, disculpa, no había visto tu mano levantada. Adelante, Valentina. Hola, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues es que estaba canalizando como estamos hablando sobre interculturalidad desde un ámbito institucional. Entonces, cuando tú mencionaste ahí a Katherine Walsh, ella tiene una propuesta desde la interculturalidad crítica extendida, donde se concibe que la interculturalidad no nace sobre las bases, digamos, institucionales, sino debe ser como más relevante desde la parte cultural. Y en este sentido quiero traer también a colación a un maestro que se llama Vasco, el nombre completo de él es, ya te digo, Luis Guillermo Vasco Uribe. Él tiene un artículo muy interesante que se llama Indígenas, Estudiantes o Estudiantes Indígenas. Entonces, quería comentar un poco al respecto sobre cómo la interculturalidad de la universidad de alguna manera coopta, ¿sí? Y se vuelve también colonial, cómo homogeniza a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces, desde esta propuesta que la hace, se pregunta, ¿no? Si es un requisito, si realmente convertirse en un estudiante indígena es tomar una carrera como tal, o cómo desde la multiculturalidad y la interculturalidad se empiezan a nutrir las universidades desde el reconocimiento a la diversidad. Entonces, quería ahí hacer hincapié en eso porque a veces hablamos sobre interculturalidad y suena una palabra como tan bonita, pero realmente cómo se aplica dentro de las universidades desde el ámbito de la educación occidental, donde se legitima un modelo único, ¿sí? Y posible de ciencia, de tecnología, de cultura, o si realmente se están propiciando escenarios, como decían hace un rato los compañeros, de diálogo, donde se valoren estos saberes sin necesidad también de legitimarlos a través de los títulos, o etcétera, etcétera. Mi pregunta entonces sería esa: ¿cómo pues sobre todo se ve que debe ser una educación intercultural, ya no solamente desde el marco académico, sino extendida hacia la sociedad en general? Muchas gracias, Valentina. Bueno, pues sí, para precisar, tienes toda la razón. Digamos que Walsh se aleja un poco de lo que implica la interculturalidad institucional, que de hecho es la interculturalidad que ella nombra como funcional, que es desde arriba. Cuando yo hice aclaración y hice alusión al término de interculturalidad desde lo que dice Isabel Walsh, lo hice justamente para posicionar el hecho de que en este momento tenemos también como panelistas a estudiantes y son ellos, digamos, una de las razones de ser del programa, ¿sí? Y de lo diverso que está nuestro panel, ¿sí? Y es justamente, creo que eso nos da una respuesta o se acerca un poco
a tu pregunta, y es de cómo generalizar, de cómo llevar eso a otras instancias, ¿no? Hacia lo que ella dice, interculturalidad crítica. Y si bien es una respuesta que se está generando desde la institución, creo que también es una respuesta un poco revolucionaria, digamos que quiebra desde lo que implica la institucionalidad y desde lo que implica la colonialidad, la generación de algunas respuestas, ¿sí? Que tiene todavía escenarios que conquistar o que generar respuestas, pero se está construyendo algo desde ahí, ¿sí? Entonces te quería dejar claro cómo eso, tienes toda la razón, ella hace una crítica a la interculturalidad institucional, pero justamente cuando hablé y la traje a colación es justamente para exaltar que en nuestro panel también están estudiantes y que, digamos, se hace también desde los territorios, porque no podemos desconocer también lo que se está generando desde la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, desde ir a los territorios, desde consolidar las agendas y contenido temático con las organizaciones. Creo que ahí está la respuesta. Si bien es una respuesta generada desde lo institucional, hay escenarios que se están, digamos, rompiendo y se están generando respuestas. Si me permites, ¿cómo complementar ahí un poquito? Sí, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo en la Universidad Nacional de Colombia. También hay un escenario donde se hace un aula viva intercultural. Entonces ya el ámbito del aula, que es donde se pretende, o sea, las políticas de las universidades y ciertas políticas inclusivas, ¿sí? Desde el Estado colombiano y desde los mismos reglamentos al interior de las universidades, dicen, bueno, somos incluyentes porque estamos poniendo los cupos para los estudiantes indígenas. Pero entonces la pregunta es si eso es suficiente, si eso es realmente una educación intercultural integral, ¿sí? Si es realmente, si estaríamos hablando realmente de inclusión, o si requerimos, ¿sí? Generar nuevos escenarios donde se pueda realmente propiciar esos diálogos, donde podamos nutrirnos, donde podamos escuchar otros tipos de saberes, otras perspectivas, porque el tema ahí también con la educación occidental y la educación, digámoslo así, como formal, es que solamente se legitima un tipo de saber, y es el tipo de saber que es científico, netamente, o sea, el que está validado por el método científico, que tiene toda una serie como de principios, ¿no? Entonces, es preguntarnos, ¿no? Sobre todo eso, como qué otros tipos de ciencia, qué otros tipos de saberes, qué otras perspectivas podemos construir a través de las muchas verdades que pueden llegar a existir sobre un tema, ¿sí? Cualquiera que sea, pero es eso. Entonces es propiciar, como decía el compañero hace un rato, ese diálogo y podernos sobre todo eso, escuchar y comprender que hay muchas formas de ver el mundo y que no existe una sola, y que se pueden y se deben valorar esos saberes sobre los títulos, sobre como el status quo, ¿no? de las personas, y sobre todo cómo valorarlos como seres humanos, integrales, con muchas influencias. Me descargaré. Tranquila, muchas gracias, Valentina, totalmente de acuerdo. Vamos a compartir entonces el texto, pues el que estábamos ahorita hablando, pero también como para generar más espacio de conocimiento. La mano hace rato. John Molina. Héctor Díaz. Héctor. Es que la sala desde la cámara, por eso no la ves. Qué pena, su merced, no lo había visto porque pues no tiene la mano levantada. Yo pensé que me estabas aludiendo para no dejarme. No, su merced, para nada. Mira, el tema mío es el siguiente. Yo he trabajado en varias ocasiones en el IDEPA. Y me quise inscribir en este diplomado porque la verdad uno piensa que esa partecita de etnias en el IDEPA es muy pequeño. O sea, estos temas de participación en la ciudad deberían ser como más amplios. De pronto, no sé si la concejal me está escuchando, que de pronto en el Consejo de Bogotá se amplían además estos espacios, porque las personas del interior de la ciudad no conocemos muchos temas en cuanto a etnia, ¿ves?
Entonces sería importante la inclusión. Yo sé que está participación en algunos temas y en las universidades, pero en los cabildos distritales, en las localidades, es muy poquita la inclusión que tienen estos temas. Entonces, para mí sería importante, yo soy un líder comunal de Ciudad Faviri, en la zona octava de Kennedy, y muchas veces en los encuentros ciudadanos, cuando uno interviene, pues no ven muchas personas de estas que sí están en los cabildos como Bosa, como Kennedy, no hay líderes. O sea, sí sería importante ampliar estas capacitaciones a las localidades, a los líderes, aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. Bueno, a usted, señor Héctor. No sé si ya entonces vamos cerrando, ya se acercan las 5 de la tarde. Queda pendiente la pregunta que nos hace José sobre la política posgradual. No sé si el profesor Bastián quiere participar ahí. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, es una pregunta a la cual hemos también pensado, pero en el esquema de financiamiento que hemos desarrollado, pues hasta ahora no hay esas becas efectivamente para posgrado. Entonces es uno de los frentes de trabajo que tenemos y en ese respecto, pues la universidad privada y la universidad pública es más o menos lo mismo porque los posgrados, como saben, funcionan de manera, es como la parte privada de la universidad pública, porque tienen que autofinanciarse con las matrículas, entonces eso hace que efectivamente, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas, los posgrados tienen costos altos, de pronto demasiado altos, justamente para permitir esta inclusión. Entonces estoy de acuerdo de nuevo con el hecho de que la política pública de educación ha tendido a olvidar esa importancia de los posgrados y sabemos que cada vez más para tener, antes el pregrado, digamos, era como suficiente para poder tener un cargo directivo y cada vez más sabemos que se exigen los posgrados, entonces yo creo que pues hace parte de nuevo de los retos que hay tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas para facilitar esa posibilidad para personas de lo que se decía, de grupos étnicos, de víctimas, etcétera, poder tener acceso a esas formaciones. Profesor Bastián, muchas gracias por la participación, igual que a nuestros y nuestros panelistas, Neila, Holger, Gabriel, Catherine, Tombe, mil gracias por estar acá. De nuevo, muchas gracias a ustedes, los participantes del diplomado. Qué participación tan grande, muy crítica además de todo, entonces pues valoramos eso mucho. Le cedo entonces la palabra a Roxana para ir cerrando el espacio y nos vemos, nos estaremos viendo en el marco de estos encuentros cada semana. Muchas gracias. Gracias, Pau. Bueno, gracias a todas y a todos por participar, a nuestros invitados y nuestras invitadas.